Ahora sí, buenas tardes ya a esta nueva sesión del curso de Lógica y Argumentación Científica y, bueno, les recuerdo en lo que estábamos y lo que vamos a ver. Pero antes de avanzar, quiero comentarle el tema de los grupos que tiene que ver con el correo que les mandé y la encuesta que ustedes respondieron la semana pasada, la mayoría, ¿ya? A ver, si ustedes se recuerdan, si no se los voy a mostrar nuevamente, de acuerdo a la programación, nosotros tenemos, déjenme poner esto en vista como corresponde, nosotros tenemos una programación en donde estamos el 29 de marzo y de aquí al 26 de abril ya tiene que haber un debate ya preparado, ¿ya? Porque el 3 y el 10 de mayo ya van a ser los debates en sí, o sea, ya los grupos van a tener que presentarse y debatir, ¿ok? Es muy importante esto, no lo digo por ustedes, porque ustedes están presentes, pero en el caso que tengan amigos que no estén presentes y son del curso, se lo comunican, estos días deben estar conectados. O sea, si ustedes faltan, es grave porque faltan a una evaluación, ¿ok? Y eso reglamentariamente cualquier persona que se ausenta de una evaluación es un 1. Entonces, las personas que tengan choque de horario, y lo voy a decir en el video más que nada por los que no se conectaron ahora y van a ver este video, tienen que al menos esos 2 días tenerlos reservados, ¿ok? Si es que tuvieran choque con otro ramo o tuvieran alguna actividad extra, por favor planifíquense, porque el que no aparece en el debate va a tener un 1, salvo que tenga una cosa de fuerza mayor, y tendrían que hacer un memorándum y tendríamos que ver cómo resolvemos esto. Ahora, los grupos que se van a formar, o sea, van a ser debates grupales, ¿ok? Y a la fecha tenemos 3 temas de debate, y estaríamos formando, como cada tema van a haber 2 grupos, estaríamos formando hasta ahora 6 grupos, ¿ok? Serían 6 grupos de a 3 o máximo 4 personas a la fecha, ¿ya? ¿Por qué les digo la fecha? Porque en el curso aparecen oficialmente inscritos 30 personas. Sin embargo, las personas que respondieron a la encuesta y las que posteriormente me corroboraron que iban a participar de los debates, en el fondo que no iban a votar el ramo, con esas personas no hacemos 30. Y claro, ¿por qué digo esto? Porque obviamente ustedes van a armar su debate, y obviamente que una persona que dice que va a participar y después no aparece el día de los debates, le va a hacer potencialmente un daño al grupo, ¿ok? Porque quizás contaban con esa persona y después no aparece. Entonces, por eso es importante que las personas que no van a participar en el debate, porque finalmente van a abandonar el ramo, lo digan, por favor, lo digan. Respecto a las personas que están seguros que van a participar del ramo y por lo tanto de los debates, tanto en el bloque mío como en el bloque que viene con Jorge, que vienen más debates, es muy importante que ustedes tengan claro que en esa fecha traten de cada persona por sí sola estar preparada para debatir, a pesar que van a debatir grupalmente, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque si alguna compañera usted se ausenta, por cualquier razón, justificada o no, la idea es que el resto de los miembros del grupo puedan sacar adelante el debate. ¿A qué me refiero? Que no pueden, o sea, no pueden presentarse al debate diciendo es que la parte que iba a hacer mi compañero yo no me la sé, ¿ya? O sea, tienen que asumir que ustedes, cada uno por sí solos, podría debatir, ¿ya? Preparen los argumentos de forma individual, después se los comparten, arman un discurso común y quizás se reparten los momentos del debate, pero no los contenidos del debate, ¿ya? O sea, no asuman que sus compañeros van a aparecer en el fondo. ¿Por qué? Porque ya me ha pasado casos de estudiantes que no llegaron. Y han habido casos en el curso previo en que incluso una estudiante tuvo que debatir sola, ¿okay? Porque sus compañeros fallaron. No sé si se entiende la idea, ¿ya? O sea, no quiero que el debate penda de un hilo, en el fondo. ¿Se entiende? Sí, profe. Súper. Bien, entonces, ahora, ¿cómo están los grupos hasta ahora? Se los voy a mostrar. Aquí tengo un Excel, esto ha sido completamente aleatorio, ¿no es cierto? En donde tomé los 3 temas más votados. Déjenme agrandar esto un poco.
tomé los 3 temas más votados, y los 3 temas más votados por ustedes, los que respondieron a la encuesta, son energía nuclear como opción para el cambio climático, ¿ok? Alimentación vegana como alternativa a la omnívora, y el tercer tema más votado es sistema de pensiones, ahorro individual o sistema de reparto solidario. Y en base a esas votaciones, las personas que me han manifestado que van a participar, y más las que respondieron a la encuesta, he distribuido aleatoriamente a los estudiantes ahí. Por ejemplo, aquí hay un grupo que es Rodrigo, Victoria, Joaquín y Jorge. ¿Verdad? Hay otro grupo que sería Andrés, esta persona que no anoté el nombre, anoté el correo, no sé cuál es el nombre, Sitz, Maximiliano y Cristian. Esos serían 2 grupos. Ahora, ¿cuál postura defiende el grupo de la izquierda y el de la derecha? Eso va a ser también al azar, ¿ya? Probablemente, o sea, supongamos, podría tocarle, hipótesis, ¿no es cierto? Podría tocarle al grupo de Rodrigo, Victoria, Joaquín y Jorge defender la postura a favor de que la energía nuclear es una buena opción para el cambio climático, y al otro grupo le podría tocar en contra, abogar por la postura en contra, que no es una buena opción para el cambio climático. ¿Ok? La postura que tienen que defender no la eligen ustedes. No, lo cual no quiere decir que cuando termine el debate pueden revelarla, y pueden decir, bueno, mi postura era justo la que me tocó, o en realidad era completamente la contraria. Y luego al debate podemos tener una discusión más honesta. Pero ustedes tienen que jugársela por defender la postura que les tocó. No sé si también se entiende eso. Yo traté de dejar a las personas en base a el tema que votaron como prioridad número 1. Traté, porque hay personas que votaron por temas que no salieron seleccionados finalmente. Entonces las tuve que poner en su segunda opción. Y hay personas que no respondieron a la encuesta, así que tuve que ponerla en cualquier grupo. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta, duda hasta ahí? ¿Todo claro? Yo voy a subir esta lista. Si llegaran a aparecer muchas más personas, supongamos que aparecen 6 personas más que no respondieron, yo voy a armar un cuarto tema, ¿ya? Con la cuarta opción dentro de los temas más votados, ¿ok? Ya, aquí Nicolás, ya, tú Nicolás no estás en ningún grupo, si te puedo inscribir en un tema, ya, te voy a inscribir en un tema, Nicolás Quiñones, y dentro de los temas que hay, déjenme ver acá, ya te voy a poner aquí porque justo hay un grupo que está desbalanceado en el tema de sistemas de pensiones, ¿ok? Entonces, te voy a poner aquí Nicolás Quiñones, y ahí quedarían 4 versus 4, por así decirlo, ¿ya? Profe, ¿Sí? en ese sistema de pensiones, bueno, ahí está mi correo, pero sale 2 veces en la parte izquierda, A ver. Ah, tienes razón. creo. Ya. Y ahora me acabo de dar cuenta, ya. Te voy a borrar. Y bueno, ahí quedaron 4 versus 3, ¿ya? Sube, vale. Claro, puede que a algún grupo le va a tocar defender el sistema de ahorro individual, a otro le va a tocar defender el sistema de reparto, ¿ya? Eso lo van a elegir ustedes. Ya. Aquí voy a poner el correo de Nicolás. Y prefiero poner los correos porque así después ustedes tienen los datos entre ustedes para compartir esa información, ¿ya? ¿Estamos? Juan Pablo, estamos justo ahora viendo el tema de los grupos. No sé si tú te ves en los 3 grupos que hay. Porque yo noté los correos, no los nombres. Ya, después voy a tener que notar los nombres, obviamente. Esto yo lo voy a subir, ¿ya? Insisto, si aparece más gente, existe la opción que arme un nuevo grupo. Por ejemplo, ¿qué podría pasar? Que aparezcan 3 personas más. Si llegaran a aparecer 3 personas más, probablemente voy a tener que armar un cuarto tema de debate y a lo mejor traspasar a uno de ustedes a este nuevo grupo, para que quede, no sé, un tema de debate 2 versus 2, algo así, ¿ya? O sea, espero que esto
que quede así. Juan Pablo, tú no apareces, te voy a poner aquí. Joaquín, ¿sí? Profe, si uno se empieza a preparar por el tema que le tocó y después uno lo cambia, y después usted nos cambia, igual sería un poco como que nos perjudicaría mucho a las personas que están como acorde con el grupo y vienen y todo eso. O sea, mira, yo voy a esperar hasta el viernes. O sea, de hecho, el correo que mandé decía que hasta el viernes yo espero personas rezagadas. ¿Ya? Entonces, si de aquí al viernes no hay nada más, se quedan en el grupo que están. ¿Ya? Eso quiero ser también súper claro con eso. ¿Se entiende? Entonces, empieza a prepararlo a partir del lunes, digamos, ya para que no te perjudique. Ok. Ahora, ¿cómo se va a evaluar esto? Aquí les presento la rúbrica. ¿Ok? Voy a agrandarlo un poco. Vamos a evaluar dos cosas. Vamos a evaluar la argumentación y el ataque, por así decirlo. Ya no, quizás la palabra ataque es muy fuerte, pero me entienden. O sea, ustedes van a tener momentos, o sea, va a haber un momento en donde los grupos van a presentar sus argumentos. Van a decir, nosotros abogamos por la postura A o la B. Se espera que ustedes utilicen argumentos tanto deductivos como inductivos, es decir, basados en la teoría de la verdad por correspondencia o la teoría de la verdad coherentista. Entonces ustedes van a decir, estas son nuestras premisas con las cuales defendemos nuestra postura, estos son los datos con los cuales además defendemos nuestra postura, cómo los interpretamos a favor nuestro, etc. ¿Okay? Se van a evaluar tanto los argumentos como también la formalidad y actualidad en el caso de los datos que se basen en estudios científicos reales. ¿Ya? Por eso lo que es argumentación, lo que entendemos por el puntaje máximo es que ustedes utilizan por un lado argumentos deductivos con premisas fuertes y lógicamente coherentes con su postura, que utilizan además datos pertinentes como evidencia para apoyar su postura desde bases de datos formales y profesionales, es decir, no son datos tomados de bases de datos poco confiables, ¿ok? Por eso es importante que den sus referencias. Vamos a tener las próximas dos clases son de bases de datos, ¿ok? Y ahí tendrían el puntaje máximo de argumentación, ¿ok? Obviamente que si ustedes hacen lo mismo, pero con algunos errores, por ejemplo, con premisas que no son del todo coherentes con lo que están planteando, o con datos que son un poquito anticuados, ¿no es cierto?, no son de gran calidad, bueno, ahí va a ir bajando la nota, ¿no es cierto? Si uno ya ve errores sistemáticos en su forma de argumentar, utilizan datos que no tienen que ver con su premisa, utilizan con su postura, perdón, o utilizan premisas que no tienen que ver con su postura, van a tener menos notas, ¿no es cierto? Andrés, levantaste la mano, disculpa. Sí, profe. Como la información de cuántos años es como el máximo que puede estar de diferencia con la actualidad. Mira, en general, en ciencia, para este tipo de temas, no para todos, ciertamente, pero para este tipo de temas, una ventana de 10 años es más que suficiente, al menos para opinar. En ciencia profesional las ventanas son de 3 años, más o menos. ¿Ya? De hecho, hay algunas revistas que te dicen, ustedes sus referencias no pueden tener más de 3 años. No, para opinar una ventana de 10 años es más que suficiente. ¿Ya? Ahora, obviamente que hay otro tipo de temas que son más antiguos, cuyas ventanas de información son más amplias, ciertamente. Lo que importa es que la ventana de tiempo no sea muy superior a 10 años, salvo que existe un caso justificado para ello, ciertamente. Pero lo otro que me interesa, más que incluso que lo anterior, es que esa información sea de fuentes formales, es en el fondo de fuentes científicas profesionales. Y eso yo les voy a enseñar, para los que no lo sepan, que quizás algunos de ustedes ya lo saben, dónde están esas bases de datos, ¿okay? Cómo se accede a ellas. Y por qué son confiables versus otras bases de datos como, no sé, por Google o las redes sociales, o incluso yo pondría ahí hasta el Google Scholar, que tampoco le encuentro muy confiable esa base de datos, donde uno podría buscar información. ¿Ya? Ya. Gracias. 0 sería que ustedes no argumentan nada o que su argumentación no es científica, porque también hay formas de argumentar no científicas. ¿Ok? Esta parte incluye solo argumentación científica, es decir, argumentación basada en premisas lógicamente coherentes y en datos o evidencias científicas profesionales.
con Jorge van a haber formas de argumentar no científicas, que eso es como yo hago persuasión y negociación, ¿ya? Esa es la primera parte, y la otra parte es el ataque. Es decir, luego que cada grupo presente sus argumentos, va a haber turno para que ambos grupos se interpelen. ¿Ok? Decir, por ejemplo, atacar la premisa o las premisas, atacar las consecuencias de las premisas, atacar la evidencia, porque a lo mejor ustedes pueden aportar evidencia mejor que está a su favor, o a lo mejor una reinterpretación de la evidencia del grupo contrario, como lo vimos en el caso del debate de la brecha de género. No sé si se recuerdan en la clase pasada, o no, hoy día lo vamos a volver a retomar, ¿ya? Entonces, realizar un ataque certero a las premisas o a las consecuencias de estas, apelando a evidencias que las contradicen, o realizar una interpretación propia de la evidencia contraria con premisas distintas, con nueva o mejor evidencia a su favor, ese es un buen ataque, ¿ok? Y un debate, un ataque honesto. Entonces vamos a evaluar también el ataque, ¿ya? Y ese ataque, obviamente, que si empieza a presentar errores o se basa en información que es incompleta o poco profesional, ¿no es cierto? O de mala calidad, va a ir bajando la nota. Y si no realizan ataque alguno, o su ataque no es científico, sino que hacen un ataque personal, por ejemplo, caen en ataques falaces, ¿no es cierto? Obviamente que eso va a tener 0 puntos, ¿ya? Los momentos del debate son estos que están acá. No sé si alcanza a ver ahí. Yo voy a presentar obviamente el problema para sus compañeros, los que no prepararon el debate, sino que van a estar en el público, ¿ok? Yo voy a presentar el problema, luego viene presentación de argumentos de la postura a favor, de argumentos de la postura en contra. Ahí, en esos primeros 6 minutos, 3 cada grupo va a concluir la etapa de presentación de argumentos. Después viene la interpelación del grupo a favor. Luego de interpelación viene la respuesta, o sea, si un grupo es atacado, como espero que sea, ¿no es cierto?, el grupo contrario tiene el derecho y el deber a responder a la réplica, ¿no es cierto?, de ese ataque. Luego viene el turno del grupo en contra, donde interpela, ¿no es cierto?, viene la respuesta del grupo en contra, o el grupo interpelado, perdón. Entonces cada grupo va a ser atacado, pero también va a poder defenderse. Y después cada grupo va a tener derecho a cerrar, o sea, hacer un cierre de su argumentación, y ahí ustedes verán si es que consideran los ataques rivales o no, para cerrar, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Profesor, se me cayó en internet un momento. ¿Esos minutos son, o sea, esos 3 son los minutos de cada intervención? Claro, o sea, en total el debate no debería tomar más de 25 minutos, ¿ya? Ok. Probablemente va a tomar menos que eso, porque no siempre se toman los 3 minutos de cada parte, y a veces se toman menos incluso. ¿Ok? Entonces nos va a sobrar tiempo en el lapso de 70 minutos que tiene esta hora. Vamos a ocupar a lo más 50 minutos en el debate y nos van a quedar 20 minutos para poder después tener comentarios, una conversación más honesta, y normalmente pasa que los temas son tan interesantes que los miembros del público opinan también del tema, es bien entretenido, ¿ya? Eso, ¿ya? Obviamente que yo voy a subir esta rúbrica para que la tengan presente, voy a subir los nombres de las personas en los distintos grupos, y así vamos a ir avanzando. ¿Estamos? Ok. Entonces, visto lo anterior, vamos a continuar con la clase de hoy. Hoy vamos a comenzar el tema de la falacia, pero igual quiero dejar muy claro la clase pasada, porque la clase pasada yo creo que es central, sobre todo para la evaluación. En el fondo, cómo yo argumento y cómo yo ataco. Muy importante eso, ¿ya? Yo voy a tratar de repasar la mayor cantidad de debates posible. Les recuerdo que estábamos viendo dentro de lo que es la argumentación,
vimos dos tipos de argumentación que son científicamente válidas, ¿ok? La argumentación inductiva, es decir, la cual se basa en datos, ojalá que incluyan la mayor cantidad de casos posibles a mi favor de mi postura. Por ejemplo, en el caso de la brecha salarial. Recuerden, ¿cuál era la pregunta del debate? El tema era la brecha salarial, pero ¿cuál era la pregunta del debate? No sé si se acuerdan. Es muy importante definir la pregunta, Joaquín. Era si por ser mujer uno se ganaba menos que por ser hombre, algo así. Por ahí va, ¿no es cierto? O sea, existe una brecha salarial. Ese no es el tema del debate, si existe o no existe, no. En lo que estábamos discutiendo en la otra clase es, dado que existe una brecha salarial, es decir, los promedios de hombres y mujeres son distintos, es si la causa obedece a discriminación por género. ¿Ok? Esa era la pregunta, y eso implicaba dos posturas. La postura que decía, sí obedece a una discriminación por género, y la otra postura es no, esa brecha existiendo obedece a otras causas. ¿Ok? ¿Y qué sería la justificación inductiva? Por ejemplo, para la postura a favor, ¿no es cierto? Sería bueno presentar distintos datos de brecha en donde sistemáticamente en todos los países, o en la mayoría, supongamos, se presenta esta brecha. ¿Ok? Esa es una justificación inductiva. Y mientras más datos y de mejor calidad yo presente, mejor para defender mi postura. Lo cual no quiere decir que con eso yo concluyo que gané. No. Quiere decir que estoy armando un buen caso de defensa, nada más que eso. ¿Ok? Obviamente no es lo mismo un dato que 2, que 3, que 5 países, que países de distintos continentes, distintas culturas. Mientras más datos voy agregando, mejor. Por eso se llama la justificación inductiva, basada en la teoría de la verdad por correspondencia. Lo que yo afirmo se corresponde con los datos. Reconociendo la fortaleza de esto, es decir, siempre es bueno aportar datos, entre aportar datos y no aportarlos, obviamente que siempre es bueno aportarlos, ¿ok? Y mientras más y de mejor calidad, mejor, ¿es cierto? Pero ¿qué es lo que vimos del problema o la debilidad que tiene esta forma de argumentar? ¿Se acuerdan lo que vimos o no? ¿Qué vimos? De que la otra parte puede usar los datos a favor. La otra parte puede utilizar su dato a favor. ¿Y cómo lo hacen? ¿Con una reinterpretación de los datos? Ya. Todo dato es interpretable. Ese es el tema. Ya, no existe el dato bruto, eso existe en el lenguaje común. Este es un dato bruto, un dato duro, es incuestionable. Dice, oye, pero depende cómo lo interpretas. O sea, yo esto lo interpreto como una evidencia que me muestra que la discriminación por género existe. Si no, no se daría en todos los países. Pero alguien puede decir, no, mira, yo estos datos los interpreto como que existe una diferencia. Sí, eso no está en duda. Pero yo no veo la discriminación de género ahí. Yo puedo estar viendo, por ejemplo, una discriminación respecto a las horas trabajadas. Yo interpreto eso como que la mujer trabaja menos horas que el hombre. ¿Se fijan? Son dos interpretaciones. Y necesariamente las dos no pueden ser ciertas a la vez. Una es cierta, la otra, o ninguna de las dos. A lo mejor hay una tercera interpretación que no estamos considerando y sería la correcta. No sé si estoy siendo suficientemente claro. Depende de la interpretación. No es el único, pero es una de las principales debilidades de argumentar con datos. Que todo dato hay que interpretarlo en última instancia. ¿Por qué? Porque las evidencias nunca son directas, son indirectas. ¿Ok? Yo no veo la discriminación, yo veo la brecha. Y yo la interpreto como discriminación. ¿Se fijan el matiz? ¿Qué otra debilidad tiene esta argumentación? Que si un grupo o una persona con la cual estoy debatiendo llega con más datos,
me podría destruir el caso que estoy haciendo. Por ejemplo, lo que vimos en la clase pasada también, ¿no es cierto? Vimos este gráfico que creo que es el que generó más discusión entre ustedes. Yo aquí tengo más datos. Estos ya no son datos de brechas, estos son datos de horas trabajadas. Este sería como un caso que podría tomarse a favor de la visión contraria, de que la brecha de género no se debe a discriminación por género. ¿Qué era este gráfico, si lo recuerdan? Mostraba este gráfico de cómo se distribuían hombres, las barras más rojas, mujeres, las barras más verdes, ¿no es cierto? Cómo se distribuían en distintos rangos de horas trabajadas. Por ejemplo, de 1 a 15 horas de trabajo, el 3,9% de los hombres tiene esa jornada laboral, y el 8,9% de las mujeres tiene esa jornada laboral. Si nos vamos al otro extremo de los grupos de personas que trabajan más horas, los que trabajan 45 horas, el 50,7% son hombres y el 41,6% son mujeres. Los que trabajan más de 46 horas, el 23,6% de hombres y el 15,8% de las mujeres. Es decir, yo puedo atacar datos con otros datos. No sé si me entienden. Siempre que esos datos sean pertinentes a la pregunta. No cualquier dato es pertinente a la pregunta. Aquí, como estamos hablando de brecha salarial, estamos confrontando dos posturas, la que dice que es género y la que dice que es una posibilidad. Otra causa, como las horas trabajadas, bueno, este dato es pertinente para la pregunta. ¿Ok? Y uno podría pensar, ¿no es cierto?, que este dato apoya la postura en contra de que la causa de la brecha salarial no es discriminación por género. Pero nuevamente, ¿cuál fue la debilidad de estos datos? No sé si lo recuerdan. La interpretación, Estos pero datos nuevos también pueden interpretarse, ¿no es cierto? ¿Y cómo se podía interpretar a favor de la postura de la discriminación por género? ¿Se acuerdan? profesor, Sí, ¿podría sí. considerarse también una debilidad el atacar los datos mismos? Porque, por ejemplo, yo aquí me estaba mostrando las cantidades de horas trabajadas entre hombres y mujeres, pero tampoco estamos ponderando la cantidad de hombres y mujeres que hay en el país o donde se hicieron estas estadísticas, porque pudo haber sido un mayor volumen de mujeres a cambio de hombres, y eso también difiere en la brecha salarial. Bueno, tú estás dándole otra interpretación a los datos, ¿no es cierto? Es que a eso es lo que voy yo. O sea, cuando yo ataco datos con otros datos, estos nuevos datos también podría interpretarlos de forma distinta. ¿Ok? Entonces, pareciera que esto es un cuento de nunca acabar. No sé si tienen esa percepción. Si todos los datos se pueden interpretar de forma distinta, entonces, ¿cómo concluimos? ¿Ya? Claro, como dijo aquí uno de ustedes, ¿no es cierto? Lucas, ¿no es cierto? Uno podría tomar estos datos desde otro punto de vista, decir, mira, lo que está mostrando estos datos precisamente reflejan la discriminación por género, porque socialmente a la mujer se le impide trabajar más horas. ¿Ok? Entonces, esa es una debilidad. La argumentación de los basados en datos, uno tiene que estar preparado a una interpretación. Ya, a eso es lo que voy. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Como dice Benjamín. Uno dice, oye, pero el gráfico no entrega información para decir que se le restringe trabajar, como los otros datos anteriores tampoco te entregan información a ti que hay discriminación por género. Ambas son interpretaciones, como que se les permite o no se les permite trabajar, es una interpretación, que ese dato por discriminación del género también es una interpretación. Entonces, ¿cómo yo puedo tratar de resolver algo en esto? Si cada quien puede interpretar lo que quiere, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué dirían ustedes? Miren, una pista, fíjense. Toda interpretación es un proceso deductivo. Es decir, ustedes toman estos datos, levantan otras premisas con las cuales construyen la explicación de estos datos. Entonces, en parte, lo que ustedes hacen es, para interpretar los datos, tengo que recurrir a una teoría coherentista, no correspondentista. No sé si me siguen la idea.
Si yo levanto una interpretación que pareciera antojadiza, ¿no es cierto? Oye, yo aquí veo, ¿no es cierto? Como puso Lucas, ¿no es cierto? Alguien puede decir, oye, pero el gráfico no entrega información para decir que se le restringe trabajar. No, no la entrega, esa es mi interpretación. Entonces, ¿cómo yo puedo atacar o defender esa interpretación? Tengo que demostrar si esa interpretación es cierta o falsa de forma independiente. ¿Profe? ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Sí, yo. Dale. También se podría considerar que las mujeres jubilan antes. Bueno, esa es otra interpretación, pero fíjate, voy a tomar lo que dice Frey, porque es bien importante. Está la persona que dice, no, a la mujer no se les deja trabajar más. Está la otra persona que dice, no, mira, en realidad la interpretación correcta es que jubila antes. Si ustedes están preparando un debate, ustedes tienen que estar preparados para atacar la interpretación, la posible interpretación del rival. ¿Ok? ¿Y cómo no está preparado? Con un arsenal de datos para atacar esas potenciales interpretaciones que vienen. Por ejemplo, si ustedes están en el grupo que va a abogar por estar a favor de la premisa de que las mujeres son discriminadas por género y por eso hay una brecha contra ellas, y ustedes ya anticipan que van a salir con la interpretación de las horas trabajadas, ¿ustedes qué hacen? Preparan ese ataque. ¿Cómo lo preparan? Buscan datos que demuestren o que ojalá refuten, ¿no es cierto?, la idea de que las mujeres efectivamente se les prohíbe trabajar. Por ejemplo, supongo que ustedes van a las bases de datos, y eso lo vamos a ver en la próxima clase, y encuentran un estudio científico gigante que muestra que 8 de cada 10 mujeres que quieren trabajar más tienen presiones familiares y de sus jefes para no hacerlo. Supongo que encuentran ese estudio. Si ustedes van con ese estudio y su grupo rival les sale con esta interpretación, ustedes, esa interpretación que acaba de dar el grupo rival, no solamente no estamos de acuerdo, es probadamente falsa. Aquí hay un estudio que demuestra que efectivamente a las mujeres no se las deja trabajar más. Hay maridos que las golpean si es que salen más de la casa, a los jefes no las contratan para más horas, porque dicen que no les sirve una mujer para cargos más altos, hay un machismo intrínseco. Si ustedes tuvieran ese estudio, le destruyen la interpretación contraria. Eso se llama preparar un debate. Anticiparte a cómo va a responder tu rival y atacar, tener un arsenal de ataque para esa posible interpretación. No sé si me entienden. Ya lo que dice, ya, Lucas dice, al fin y al cabo, ¿se debe fortalecer la interpretación de un dato a nuestro favor con más datos? Claro, Lucas, o sea, son dos cosas. O sea, tu interpretación, tú vas a tener datos a tu favor que te van a apoyar, ¿no es cierto? O sea, pero disculpa, tú tienes datos que tú los vas a interpretar a tu favor. Pero sería ideal que tú tengas más datos que corroboren que tu interpretación es cierta, porque tu interpretación son premisas, que tú las levantaste, ¿no es cierto? Pero el asunto es, ¿pero las levantaste sobre qué base? ¿Sobre que te gustaría que fuesen ciertas esas premisas porque te ayuda a ganar el debate? ¿O porque además hay otros datos que la apoyan independientemente? Ahí tú tienes tu postura súper bien defendida. Por otra parte, tú también tienes datos para que refutarían la premisa de la interpretación contraria. Este es un juego de ajedrez. Un juego de ajedrez. ¿Ok? Yo voy con datos para fortalecer aún más mis premisas, en el caso que me la ataquen, y yo voy con más datos para atacar las premisas contrarias, en el caso que quiera derribarla, y ojalá que en el debate lo hagan. ¿Ya? Pero para eso hay que anticiparse un poco. ¿Qué va a decir el grupo rival? ¿Y tiene debilidades esa posible argumentación o no? Una debilidad es que hay estudios científicos que derriban esa interpretación rival que potencialmente van a levantar. Esa es una muy buena forma de destruir una interpretación rival. ¿Se entiende, no? ¿Me siguen la idea? Les voy a mostrar un debate ahora también, para que lo vean. Sí, sí.
Profesor, al menos yo sí le sigo la idea, que estaba trabajando también, por eso no, no respondí el tema. Ok, vale, vale. Entonces, este es un ciclo, pero insisto, no se trata que uno lo pueda hacer indefinidamente, no se trata que yo reinterpreto lo que quiero, y claro, porque las interpretaciones arbitrarias se llaman interpretaciones ad hoc, o sea, yo las levanto solo para defenderme, pero no hago el trabajo de demostrar que esta interpretación tiene una argumentación propia. ¿Ok? Y el que debate de forma astuta trata de meter el dedo en la llaga en eso. Ya decir, ya está buena tu interpretación, pero ¿qué tanto apoyo tiene? Porque si no, queda como que está en tu pura cabeza esa interpretación. No da cuenta de algo real. ¿Ok? Miren, la última diapositiva, porque esta no la vimos en la clase pasada. Ahí tienen ustedes datos, se los voy a describir. Ustedes quiero ver cómo lo interpretan, ya sea a favor o en contra de la tesis de la discriminación por género para la brecha salarial en contra de las mujeres. Estos gráficos, una encuesta que hacen en el año 2017 en nuestro país, ¿no es cierto?, muestra cómo es la brecha salarial, pero dividido por tramo etario. Es decir, cuando son más jóvenes las personas, la brecha salarial en contra de las mujeres es más baja, 6,1%, pero cuando va aumentando la edad, esa brecha salarial es más grande. Yo le hago la pregunta. Denme una interpretación de esos datos que harían que esos datos, de ser cierta esa interpretación, apoyarían la tesis a favor de la discriminación por género. Podría ser que entre los 25 y 40 años, o 44, podría ser que ahí es cuando empieza la maternidad, y es como que ahí deja a la mujer más al cuidado de las guaguas, y como 45 y 64 años como es como que complementa lo anterior dicho. Hay que ir a los nietos ya. Sí, más o menos eso. Una cosa así. Es doble Sí. machismo, le dan el cuidado de los hijos y además de los nietos. ¿Ya? ¿Y eso tú lo consideras que estaría a favor de la tesis de la discriminación o no? Ahí sí, sí se pone en esa postura. Ya. Tú dices que sí, ¿no es cierto? Déjame complementar entonces lo que tú dices. Tú dices que sí porque es un tema de discriminación por género cargarle la crianza solo a la mujer. O sea, esto no debería ser así si no existiera discriminación por género. No sé si me entienden. Ya, aquí Cristóbal, deja ver si te entendí. Cristóbal dice, en la brecha de 45 a 64, la antigüedad del trabajador puede ser un factor. Cristóbal, dime si te interpreto bien. Entonces, eso sería una forma de interpretar lo que iría ajeno a la discriminación por género, o sí iría a favor de la discriminación por género. En el fondo tú estás diciendo que el vector, no sé si llamarlo vector, pero la varianza extra, ¿no es cierto?, que se está sumando a esta brecha incremental, se está debiendo a un factor de antigüedad laboral. ¿Ok? Profesor, ¿Sí? si no me equivoco, no recuerdo cómo la actual legislación, pero las mujeres no jubilan antes. Sí, jubilan a los 60 años de acuerdo a la legislación actual. Por, Y el hombre a los por lo 35. por lo tanto, también la razón de esa brecha a tan alta edad puede también depender de la jubilación temprana de la mujer. Ya, entonces tú dices que entonces eso no sería discriminatorio o sí sería discriminatorio. No estoy aportando para ningún lado del debate, simplemente que pongo eso en la palestra como dato de que podría deberse a que mientras mayor edad, más brecha hay, es porque también incluyen las mujeres que están básicamente cesantes porque están con presión. Claro, o Y sea, por todos lo- sabemos que cuando uno jubila, el ingreso baja bastante. Baja no, poco o mucho, pero baja. ¿Ok? Estamos claros con eso. y además, Y considerando que jubilan antes, normalmente las pensiones son menores. claro, ahora, lo que falta hacer, ¿no es cierto?, para traer ese análisis que haces tú al debate, ¿no es cierto?, es ver, bueno, y cómo se conecta con la postura a favor o en contra. Porque yo podría decir, por ejemplo, yo defiendo la postura, supongamos, a favor de la discriminación por género, ¿no es cierto?
Pues bien, yo podría decir, bueno, y eso es injusto, porque en realidad bajo esta estructura machista es que la mujer se le saca del mundo laboral, asumiendo que el hombre puede trabajar a más edad, siendo que la mujer incluso vive más que el hombre. O sea, ahí tenemos una clara muestra de que a pesar de que existe un dato biológico que la mujer vive más que el hombre, así todos no la dejan trabajar más. Claramente discriminación. Por el solo hecho de ser mujer. ¿Me la compran o no? Profe, pero no se podría decir que porque el hombre trabaja más, vive menos que la mujer. O sea, tú estás interpretando desde otro punto de vista. O sea, Por la eso. causa por la cual, ya, voy a tomar lo que dices tú, no sé si lo quieres llevar a ese extremo, pero voy a hacerte el juego, ¿no es cierto? Esto es una muestra al contrario, que el hombre es discriminado, ¿no es cierto? Porque se le obliga a trabajar más a pesar que vive menos debido a eso. Ahora, si yo estuviera en el grupo a favor de la tesis discriminatoria y me salen con eso, yo ¿qué es lo que haría? Yo iría a buscar estudios científicos que muestren cuáles son las causas científicamente demostradas por las cuales el hombre vive menos. Y ahí vería si es que se debe a un estrés laboral, a lo mejor nosotros tenemos un tema con nuestra hebra de ADN, a lo mejor en realidad es la pura testosterona la que nos aniquila. Yo, fíjense, ¿sabe por cuál tesis me inclino porque el hombre vivimos menos? Yo me inclino porque los hombres nos cuidamos menos. ¿Ok? Comimos cualquier porquería, no vamos a controles médicos, hacemos, tendemos a trabajar en labores como más arriesgadas por el solo hecho de que son emocionantes. No sé. Pero supongo que yo tengo la razón y los estudios lo muestran. Ahí te destruiría esa forma de presentarlo. Pero si no tengo estudios, no podría destruirte. ¿Sí? A lo mejor hay un estudio que lo demuestra. Demuestra que en realidad, si uno tomara los accidentes laborales a edad avanzada, ¿no es cierto? Eso explica por completo, matemáticamente, por qué el hombre vive menos. Se debe solamente a temas de que mueren antes por accidentes laborales. Que sería potentísimo, ¿cierto? ¿Estamos? Sí, por ejemplo, en las mineras está comprobado que el hombre tiene más accidentes y tiene más enfermedades producto del trabajo en lugares así, por ejemplo. Miren, yo hay una... Sí, pero disculpa, eso no es dime. algo sacado con pinza. Siga nomás, siga con la clase. No, dale, quiero escucharte. Yo estaba diciendo, ¿no es cierto?, que hay una estadística del IST que a mí siempre me tiene perturbado. Vayan a los accidentes laborales con fatalidad. Y esa estadística creo que está en el IST. Y si mi memoria no me falla, era algo así, la proporción de accidentes laborales de hombres versus mujeres era algo así como 7-1. Una cuestión ridículamente desproporcionada contra el hombre. Es como que la gran mayoría de los accidentes laborales con fatalidad son de hombres. Claro, no sé cómo interpretan eso ustedes. Una, somos brutos. Dos, no sé, porque que la sociedad nos entrega los trabajos de más riesgo solo a los hombres, porque consideran que la vida del hombre es menos valiosa que la mujer, no sé. Vayan a ser. ¿Ya? También se Profe. puede ver por el mismo machismo, incluso. O el machismo, consideran que el hombre es más hábil para sortear los peligros, Profe, lo cual la estadística mostraría que está mal, ¿no es cierto? ¿Sí, Juan Pablo? pero cuando se habla de si un hombre se habla de que la mujer efectivamente vive más, es porque se analiza la longevidad a modo natural, ¿verdad? No se toma en cuenta la accidentabilidad, fatalidad y todo eso. No te entendí del todo bien. ¿Me puedes repetir lo último, por favor? No sé cómo se considera qué. No se considera la fatalidad del trabajo o el transcurso de la vida en sí, sino que O sea, simplemente claro, la longevidad natural. yo tengo entendido que lo que hacen simplemente es calcular el promedio de vida de hombre versus mujer, independiente de su causa de muerte. ¿Sí? Y da, claro, que efectivamente hay casi 7 años de diferencia a escala mundial. ¿Ok? O sea, dicho de otra forma, las mujeres llegan normalmente como a los 84, 85 años y los hombres llegamos como a los 77. Y ¿Ok? de hecho creo que los récords de mayor edad son de mujeres, si no me equivoco, de mayor longevidad.
Ah, no sabía ese dato, no sabía ese, pero no me extrañaría, no me extrañaría. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Entonces, ese es el ejercicio de ataque y contraataque que quiero que siempre hagan, por favor. ¿Ya? Dato contra dato, interpretación contra interpretación, pero no se trata de atacar solamente reinterpretando, sino que apoyando la interpretación, ojalá con estudios científicos, y atacando las otras interpretaciones también con estudios científicos. Los temas son suficientemente complejos como a que puedan hacer buenos ataques y buenas defensas. ¿Ya? Repito, vamos a ver en las próximas 2 sesiones dónde encontrar esos estudios. ¿Okay? Miren, este otro gráfico, no puedo parar de mostrarle este gráfico, muestra cómo cambia la brecha con el nivel educativo de las personas. Y si ustedes se fijan, mientras más educación tienen las personas, la brecha es aún mayor contra las mujeres. Interesante, ¿eh? Interesante en el sentido que da para pensar. Ahora, ¿qué interpretación sacan ustedes de esto? No sé. Yo, por ejemplo, veo que los hombres con estudio tienden a tener mayores rangos que mujeres con estudio. Por lo tanto, tienden a Así lo recibir mayor interpretas tú. sueldo. Así lo Sí. interpretas tú. Súper. ¿Y eso sería a favor del machismo entonces, o no? ¿O me equivoco? Exactamente. ¿Ok? ¿Alguien lo interpreta de otra forma? Me perdí, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que su compañero al ver esto, ¿no es cierto?, dice, bueno, ¿por qué entonces, en la medida que las personas tienen más estudios, la brecha contra las mujeres se hace mayor? Entonces, ¿qué es lo que decía su compañero? Es que, claro, como cuando tú tienes más estudios, tiendes a acceder a puestos más altos, la sociedad prefiere a los hombres por puestos más altos que a las mujeres. Por eso se genera una brecha mayor. Lo prefiere por razones de discriminación, literalmente. ¿Ya? O sea, no confía en que una mujer pueda estar al mando de algo. Eso sería discriminatorio. Aquí Lucas dice, aunque depende del campo laboral, si más mujeres tienden a trabajar en trabajos similares, es más difícil para ellas encontrar trabajo por esto mismo. Bueno, esa es otra forma de interpretar, Lucas. Habría que ver si es que hay datos que demuestran eso, obviamente. O sea, si hay datos que muestran que, supongamos, que en los campos de los posgrados en economía, supongamos, ¿ya? Hay muchas más mujeres que están entrando o hay mucha gente que está entrando a esto, ¿no es cierto? Y se hace más difícil encontrar trabajo porque en el fondo hay más cesantía. Bueno, esa es otra forma de interpretar. Ahora la pregunta es por qué esa cesantía afecta más a las mujeres que a los hombres. Porque si hay mucha más gente en un campo, se le va a hacer más difícil a hombres y a mujeres acceder al cargo, me imagino yo. Entonces ahí el hilo argumental, ahí se me pierde un poco, Lucas, de cómo lo conectas con esto en contra o explicativo de la brecha salarial. Profe, una consulta. ¿Sí, sí? Respecto a la premisa inicial, si que estas brechas se deben a un tema de género, todos estos datos que usted está mostrando, tanto de este gráfico como del anterior, ratifican una brecha por género, independientemente si, bueno, aquí estamos viendo nivel de estudio, en el anterior vimos según rango etario, si no me recuerdo, pero brecha hay. No ha habido un gráfico que desmienta esa brecha. O estoy confundido. Por supuesto, por supuesto. O sea, en el fondo, en todos los casos hay brecha, pero tú estás cruzando información con otras variables para ver con qué se conecta la brecha. Porque en el fondo, cuando tú presentas un caso, tú dices, el caso a favor es que la brecha yo la conecto con una variable de discriminatoria de género. Estos otros datos podrían apoyar esa tesis, como también podrían apoyarlo y decir, mira, todas estas brechas están explicadas por esta otra variable. Porque si tú ves esta variable cuando aumenta la brecha, y esta variable, supongamos, nada tiene que ver con género. Tiene que ver con horas trabajadas, supongo. Sí, pero la brecha aquí sigue habiendo un índice, a eso me refiero, que Sí, dice, por ejemplo, en el primero menos 19,6, en el siguiente menos 22, exactamente, siempre va exactamente. a eso voy. No, claro, o sea, recuerden que en este ejercicio de análisis de un debate de este tipo, en ningún momento se está negando la brecha. Recuerden que el objetivo no es negar la brecha. El objetivo es apoyar o rechazar la causa de esa brecha.
Nada más que eso. Por eso no es de extrañar que todos los datos muestran brechas. ¿Ok? El asunto es a qué tú lo conectas, fíjense la palabra que voy a utilizar, que es el tema también de la clase de hoy. ¿A qué tú lo conectas causalmente esa brecha? ¿Cuál es la causa? ¿Ok? No siempre dos variables correlacionadas estadísticamente están conectadas causalmente. Eso no siempre ocurre. Que ese es otro problema que tiene esta forma de argumentar, que le voy a profundizar ahora. ¿Ya? O sea, en el fondo, cuando ustedes interpretan algo, y ustedes dicen, mira, la causa de esto puede deberse a, como dice su compañero, a que en la medida en que las personas estudian más y acceden a niveles de cargo de más responsabilidad, esos cargos son los que las mujeres las tienden a discriminar por género, porque la sociedad machista considera que no son capaces de asumirlo, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos claramente un caso causal en donde que explicaría la brecha en general. O sea, la brecha en general se estaría centrando mayormente en los puestos de más responsabilidad. ¿Ok? Y tiene que ver con este mecanismo. Fíjense la palabra que ocupe. Mecanismo. Pero ese mecanismo es una interpretación de dos variables que yo estoy conectando. Mayor estudio, mayor responsabilidad, mayor discriminación por género por los cargos de poder, ¿no es cierto? Y bueno, el asunto es que ahora yo tengo que defender o atacar ese patrón causal que yo estoy proponiendo. Eso tengo que hacerlo, tengo que trabajarlo. No puedo solamente decirlo. Cualquier persona puede conectar dos variables apelando a que son causalmente relacionadas. El asunto es cómo yo defiendo esa causalidad científicamente. Por ejemplo, miren. Ya, estos son ¿Profe? dos... ¿Sí, sí? ¿Francisco? Sí, ¿a qué llama científicamente? O sea, datos científicos. A lo que son No, no, aceptados por la comunidad científica, ¿no? claro, o sea, científicamente quiere decir que cumple los controles de calidad de la generación de conocimiento científico. ¿Cuáles son esos controles? Los vamos a ver en la próxima clase, pero te anticipo. Ya, Son controles ya. de revisión de pares, ¿ok? Son controles de revisión de pares, número uno. Y son controles racionales, es decir, que lo que tú dices se conecte con las mejores ideas del momento, ¿ya? Que eso también lo hacen los pares, que te revisan tus trabajos, ¿ya? Sí. A eso me refiero. Pero también puede ocurrir que eso, aunque esté avalado por la comunidad científica, puede estar en error. A veces pasa eso. Por supuesto, yo jamás he dicho que esto es perfecto. Jamás lo he dicho, ¿ya? Ya. Lo que estoy O diciendo sea, es yo que quiero decir con eso que, aunque esté avalado por la comunidad científica, no siempre es verdad o real lo que se está tratando de argumentar con esos datos que uno entrega. estoy absolutamente de acuerdo contigo. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. O sea, el que tenga la etiqueta de científico no lo vuelve necesariamente cierto e infalible, ¿ok? Lo que postulamos los científicos es que si esos controles de calidad te bajan la probabilidad de equivocarte, que no es lo mismo. ¿Ok? Ah, claro, sí. Entonces, el conocimiento no es que es certero, es que es más confiable, nada más que eso. No sé si está de acuerdo con esa última pregunta. Sí, tengo otra pregunta que también me incomoda un poco estos gráficos. Siempre, en general, siempre se debaten con estos tipos de gráficos. O sea, quiero decir que siempre atacan la problemática con esos tipos de datos. Por ejemplo, aquí queremos medir desigualdad, ¿ya? Entonces, la desigualdad siempre la vamos, en este caso en particular, siempre la van a tratar de medir en términos de plata. O sea, ya, si en un principio la discusión se generó por eso, pero ahora ya escaló a otro nivel la discusión, que estamos midiendo desigualdad y al final estos datos no nos aportan en casi nada, si uno es estricto con los datos. Entonces, siempre la gente va a tender a medir la desigualdad en términos de plata, o a alguien se le va a ocurrir generar otro tipo de estudio donde se realmente midan en lo que se quiere medir. No sé si me explico. O sea, esto ya está fuera de lo que usted está explicando con lo gráfico. No, espera, está conectado, si no creas que no está conectado. Está conectado y voy a explicar por qué.
lo que tú mides o lo que tú quieres buscar te lo define tu pregunta. ¿Ok? Nosotros aquí no estamos preguntándonos por la desigualdad, nos estamos preguntando por la brecha salarial, que es una cosa mucho más reducida que la desigualdad y un término mucho más amplio. No sé si me explico. ¿Ok? Entonces la pregunta es claro. mucho más, ¿ya? Por eso los datos apelan solamente a eso, a dinero ganado. ¿Ok? No porque creamos que no hay cosas más importantes que el dinero, es porque la pregunta es esa. Entonces, profe, entonces si nos vamos a la pregunta de un principio, o sea, sí hay brecha. O sea, todos los datos han demostrado que existe una brecha y eso. O sea, ahora si esa brecha demuestra alguna desigualdad por el género, eso es otro tema. La pregunta no es si hay brecha. La pregunta no es si hay brecha, la pregunta es cuál es la causa de esa brecha. Por eso, o sea, si la causa la vamos a medir en términos de la plata, que obviamente, bueno, no importa. No, sí, lo que pasa es que, mira, te lo voy a mostrar de otra forma, mira. Si está muy buena tu pregunta porque me va a conectar con lo que yo quiero mostrarles, mira. Supongan este caso, ¿no es cierto? Hay una frase en ciencia que es muy importante y que uno tiene que trabajarla cuando argumenta y no confundirla nunca, y es que correlación no implica causalidad. ¿Qué es la correlación? Es cuando dos variables están conectadas estadísticamente. Por ejemplo, hay una conexión estadística entre el sueldo y el género. Eso es indudable. Eso está medido directamente. Y ese no es el tema de la discusión. Los datos muestran que las mujeres ganan menos que el hombre. O sea, está correlacionado género con sueldo. Está correlacionado. Es como este ejemplo que está aquí, que lo tomé del periódico. Decía, malas noticias para los amantes del café. Científico advierte que puede provocar cáncer del pulmón. Bueno, ¿qué está correlacionado? Que la gente que toma café tiene un 37% más de chances de desarrollar cáncer. Eso significa dos variables correlacionadas. ¿Ok? Lo cual no quiere decir que están conectadas causalmente. ¿Qué significa causalmente? Que dadas las condiciones, si se da uno, tomo café, necesariamente decanto en lo otro. Voy a tener más chances de tener cáncer. ¿Ok? Ustedes dirán, pero ¿por qué no? Si hay un porcentaje de probabilidad calculada. Bueno, eso puede deberse a una mera casualidad, lo que se llama en ciencia una correlación espuria, es decir, que en realidad la variable causal de esa conexión es otra, o puede ser algo causal. ¿Cuál otra? Ustedes miran, pero ¿cómo yo explico de otra forma esto que no sea a través de una conexión causal de que algo tiene el café que genera cáncer, ¿no es cierto? Puede ser lo siguiente, fíjense. Lo que pasa es que la gente que toma café tiende a fumar o a juntarse con gente que fuma. Entonces, no es el café el que genera mayor porcentaje de cáncer, es el cigarro que indirectamente, de forma social, está conectado al café, y ese es el causante del cáncer del pulmón, no el café. De hecho, en la conclusión de este estudio, con otros estudios, es esa, la que estoy diciendo. No es que el café hace mal. No sé si me entienden. Sí, profe. ¿Me siguen? Ahora, para yo demostrar que la conexión causal es el cigarro y no el café, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer estudios. Pero ¿estudios de qué tipo? ¿No es cierto? Y aquí viene el tema. ¿Cómo yo establezco causalidad? No solo correlación. ¿Cómo yo establezco causalidad? ¿Ok? Bueno, la diferencia entre una correlación y una causalidad es que, ¿por qué decimos que el cigarro genera cáncer del pulmón y no solamente está correlacionado con enfermedades cardiorrespiratorias? Es porque conocemos cada una de las etapas que desencadena ese efecto necesario. Sabemos lo que tiene el cigarro, químicamente hablando. Cuando se quema, emite sustancias, ¿no es cierto?, de ciertas características químicas.
Sabemos que esas sustancias cuando interactúan con las células se han hecho pruebas y se sabe que llegan hasta el ADN, generan mutaciones, ¿no es cierto?, que atacan a las proteínas, que las hacen que precipiten en las venas. Y sabemos que la gente que ha tenido trombosis tiene esos precipitados a lo largo de su arteria, ¿no es cierto? O sea, cada una de esas etapas del proceso la hemos demostrado. Y por lo tanto nosotros estamos en condiciones de decir que la desencadenación causal necesaria es que si una persona fuma, una de dos, o le da cáncer al pulmón o muere con un cuerpo muy deteriorado a punto de desarrollar. No sé si me siguen. Pero para decir eso yo necesito estudios. Estudios que hayan demostrado los pasos que me llevan a desencadenar una cosa por la otra. ¿Okay? Por ejemplo, ¿cómo yo podría establecer causalidad en la idea de que está conectado causalmente el género con la brecha salarial? Yo tendría que decir, ¿cómo es el proceso? Entonces, ¿qué tendría que decir? Mira, lo que pasa es que voy a decir más o menos lo que escuchaba. Yo no sé si está demostrado esto, probablemente sí, ¿ya? Pero yo no tengo los estudios para responderlo. Pero lo que yo he escuchado es que más o menos esto versa así. Dada la historia de la sociedad, en donde antiguamente a las mujeres no se les dejaba trabajar, ¿no es cierto?, la mayoría de los cargos de poder donde se deciden los mejores empleos está ocupado por hombres. A la mujer ciertamente que ahora se le ha dado, digamos, la misma igualdad en términos de acceso a la educación que el hombre. Las mujeres de hecho estudian tanto, incluso un poco más que los hombres a nivel universitario. ¿Okay? Pero, y tiene que ver mucho con lo que dijo uno de sus compañeros, a la hora de seleccionar el personal, como los jefes que eligen eso son hombres, no eligen a las mujeres a igual currículum. Yo sé que se han hecho estudios donde se han mandado dos, así como, supongan que ustedes construyen artificialmente dos currículos, con el mismo recorrido profesional y académico. Se han hecho estudios que se han mandado currículos exactamente iguales a distintas ofertas laborales, y después se comparan el número de entrevistas que se accedieron a partir de él. Y en menores mujeres que hombres. Siendo que el currículum dice exactamente lo mismo, misma edad, mismo estudio, misma experiencia. Ahí tienen ustedes cómo la conexión causal, al menos en una de sus etapas, la etapa de selección laboral, está demostrada, creo yo, con lo poco que he averiguado en la literatura. ¿Me siguen? Sí, profe. No sé si, Francisco, como que en parte te respondo lo que tú estás preguntándome, ¿ya? Porque en el fondo, uno apela a otros datos para demostrar esta conexión causal. No apela a más datos de brecha. Tiene que ser brecha conectada con otras cosas, como horas laborales, brecha conectada con estudios, ¿no es cierto? Porque ahí tú vas poniendo a prueba las etapas del proceso causal que estás proponiendo en tu interpretación. Como tú interpretas, tú estás estableciendo una conexión causal, eso es lo que estás haciendo. Sí, profe, sí, entiendo. ¿Ya? Entonces, claro, mira, aquí yo tengo ¿no es cierto? Hay una página que se llama Correlaciones Espurias, ¿ya? Y muestran cómo muy buenas correlaciones se pueden establecer de dos variables que no hay ni una conexión racional entre ellos. Por ejemplo, aquí en el eje X se muestra el consumo de chocolate per cápita para distintos países, y en el eje Y se muestra el número de galardonados Nobel por cada 10 millones de habitantes. Entonces, ¿qué es lo que muestra? Que los países que tienen más premios Nobel por 10 millones de habitantes, está normalizado al tamaño de la población, son los que más chocolate consumen. ¿Cuál es la conclusión? El chocolate es la causa de ganarse premios Nobel. ¿Esa es la conclusión? ¿O no? Ninguna, porque no hay una causalidad real, solo una correlación puede ser al azar. Claro. Es una correlación que puede ser espuria, como también no hay que cerrarse, podría ser causal, pero hay que demostrar la causalidad. Pues. No puedo solamente declararla en un debate, ¿no es cierto? Tengo que declararla y apoyarla con algo, porque si no está en mi pura cabeza. ¿Ya?
La correlación es más o menos buena para hacer algo social, ¿eh? O sea, las correlaciones más o menos 0,8 para cosas que involucren sociedades es más o menos decente. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? O sea, yo encuentro que si se genera el chocolate es un factor que afecte, podría ser que al ser una industria que produce mucha cantidad de recursos y da mayor facilidad al país para poder trabajar con esos recursos, genera este otro tipo de beneficios como de forma colateral. Ya. O sea, tú estás estableciendo una relación del chocolate con los ganadores Nobel a través de los beneficios económicos que aportaría esta industria. ¿Sí? Ujú. Bueno, ahí tú tendrías una conexión causal. ¿Ok? Pero la conexión causal no es con el chocolate en estricto rigor, es con el PIB per cápita, por ejemplo, el cual por coincidencia se da que lo genera el chocolate, pero podrías tú generarlo, por ejemplo, a través de no sé, sacarle oro a tus recursos. No sé si me explico. Entonces, bajo lo que tú dices, la conexión causal entonces no es el chocolate, es la riqueza, la cual está conectada indirectamente con esos países. ¿Ok? Pues yo no puedo decir, dele chocolate a la gente y van a volverse más genios y van a sacar premios Nobel. No. En el fondo, genere plata y eduque a la gente. Y ahí va a tener mayor chance de tener más premios Nobel. Esa sería la conexión causal. ¿Ok? ¿Se fijan el pequeño matiz? Correlación no implica causalidad. Siempre tengan eso presente. Los datos correlacionales son buenos para argumentar, pero no son suficientes para establecer una conexión causal. ¿Ya? Yo sí les puedo decir, fumar hace mal. Sí, el mecanismo se sabe y la conexión causal está archi demostrada. No fumen, es una tontera. Por favor, si uno de ustedes fuma y se ofendió con lo que dije, lo lamento. Pero es mi responsabilidad preservar su salud antes que su emoción. ¿Ya? No fumen. ¿Ok? Pésimo. Más o menos 7 años menos de vida tienen las personas que fuman y al menos 15 años menos de vida saludable las personas que fuman. ¿Ok? Y el problema no es tanto el cáncer al pulmón. También un problema, ciertamente. Pero lo más grave son los paros cardiorrespiratorios. Y 1 de cada 3 personas que fuma muere a causa de enfermedades del cigarro. Esa es la estadística y está demostrada causalmente. ¿Ok? Por eso debatir respecto si el cigarro hace bien o mal ya no es controversial. O sea, está tan clara la evidencia que no hay interpretación posible contraria. No sé si me siguen la idea. Detrás de argumentar solo con datos e interpretaciones que intentan conectarlo de forma laxa causalmente, ¿no es cierto? Hay varias falacias que hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Pocos datos a ustedes los pueden llevar a la falacia de la generalización apresurada. O sea, en el fondo encontré el dato o los poquitos datos que me sirven. No me preocupé por ser una persona incompetente o por ser deshonesto, ¿no es cierto? No me preocupé de los otra montaña de datos que existen, los cuales probablemente van a ir en contra mía, y con eso saco una conclusión. ¿Ok? Hay una plaga de ovejas negras, porque miré la primera oveja negra que vi y con esa me quedé y ni siquiera me preocupé que había más ovejas blancas que negras. Y con eso armé un caso débil. ¿Ya? O sea, esa es una forma de argumentar que no es lógicamente válida, por eso es una falacia. No es lógicamente válida hacer eso. Uno debería basarse en la mayor cantidad de evidencia disponible. No digo toda la evidencia, porque a veces no tengo disponible toda la evidencia. Y yo tengo que armar un caso con la evidencia que tengo. ¿Estamos claros con eso? ¿Ya? Pero lo que no hay que hacer en lo caso contrario es, teniendo más evidencias, yo la meto bajo colchón, no la menciono ni nada. Oh, me pilló la hora, disculpe. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver en la próxima clase, ¿no es cierto? Yo les voy a mostrar dónde están estas bases de datos y vamos a terminar de ver estas falacias que son muy importantes tenerlas presentes a la hora de argumentar. Son muchísimas las falacias. Vamos a ver solamente las más populares. ¿Ok? No les quiero quitar tiempo de almuerzo.
¿Dudas, consultas, algún comentario? No. Bien, quedamos hasta acá entonces. Voy a subir el archivo Excel al aula virtual para que ustedes sepan en qué grupo están. ¿Ok? Profe, Nos vemos. disculpe. Sí, sí. ¿Cuándo va a decidir qué grupo va a estar en contra y a favor de cada tema? De aquí al viernes, porque hasta el viernes voy a dar plazo para que aparezcan personas rezagadas, y una vez que queden los grupos fijos, ahí voy a hacer un sorteo aleatorio así, el que le toca, le toca. ¿Ya? Ya, ok. ¿Estamos? Ya, gracias. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Saludos. Chao, chao. Chao, Chao, profesor. profe. Nos vemos.